No aceptaré jamás ningún argumento, razón o pretexto que favorezca a la corrupción ni a la impunidad. Bueno, ocultó el financiamiento de Azpiazu, el banquero sentenciado, a su campaña electoral. ¿Cuál momento es este para el Ecuador? Y quiero que mis primeras palabras como presidente del país y en nombre de mi país respondan. Este es un momento para nacer, no es un momento para morir. Es un momento para curar, no para herir. Pero dígale, los millones de migrantes, a las decenas de miles de ecuatorianos que no pudieron curarse, porque con el cambio que se hizo en la dolarización de 25,000 sucres por dólar, se les diluyeron sus ahorros y no pudieron pagar por medicinas. ¿Por qué no les dice ahora eso? Momento para curar y un momento para herir. Pero ¿qué son, no? Este es un momento para construir, no es momento para destruir. Un momento para reír, no es momento para llorar, porque ya hemos sufrido bastante. Miren, el presidente del Congreso era el empresario bananero Juan José Pons, quien estuvo a cargo de la dirección del Parlamento en la peor crisis financiera de este país. Y como vicepresidenta, ustedes les ven un poco relegada a la derecha, Nina Pacari. Y desde ahí, derechizada. Desde ahí, el típico discurso del Pachacútec virado. Mensaje a la nación del señor doctor Yamil Maguad Bit, presidente constitucional de la República. Democracia Popular, 35 diputados, mayoría. Yamil Maguad, Democracia Popular, presidente, ejecutivo y legislativo. Y se vendría la peor debacle para este país. En tan solo meses después, con una constitución hecha por Alarcón, cuyo presidente fue Osvaldo Hurtado, meses antes de esta posesión. Bueno, está un poco el gabinete, ¿no?, de Maguad. Ustedes ven a la derecha, secretario de la administración, Jaime Durán Barba. El estratega de la derecha era su secretario de la administración. Dice el Eclesiastés, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay un momento para nacer y un momento para morir, un momento para herir y un momento para curar, un momento para destruir y un momento para construir, un momento para llorar y un momento para reír. Más bien dicho, la primera frase de estos estribillos, de estos versículos, calzan. El momento para llorar, para destruir. Un momento para abrazarse y un momento para separarse. La migración forzada que generó un momento para abrazarse y un momento para separarse. Un momento para intentar y otro momento para desistir. Un momento para rasgar y un momento para coser. Un momento para callar y un momento para hablar. Un momento para el amor y un momento para el rencor. Un momento para la guerra y un momento para la paz. Todos nos preguntamos, ¿cuál momento es este para el Ecuador? Y quiero que mis primeras palabras como presidente del país y en nombre de mi país respondan. Este es un momento para nacer, no es un momento para morir. Es un momento para curar, no para herir.
Pero dígale, los millones de migrantes, a las decenas de miles de ecuatorianos que no pudieron curarse, porque con el cambio que se hizo en la dolarización de 25,000 sucres por dólar, se les diluyeron sus ahorros y no pudieron pagar por medicinas. ¿Por qué no les dice ahora eso? Momento para curar y un momento para herir. Pero ¿qué son, no? Este es un momento para construir, no es momento para destruir. Un momento para reír, no es momento para llorar, porque ya hemos sufrido bastante. Ya hemos sufrido bastante. Venía el peor sufrimiento en la historia de la República con este señor. ¿Pero en qué momento? Un momento para abrazarse, no para separarse, porque ya hemos estado separados lo suficiente y más de lo suficiente. Un momento para intentar, no para desistir. Un momento para coser antiguos pedazos, no para rasgar. La mayoría de nuestras religiones sostienen, y en especial la cultura aymara, señor presidente Banzer, que para que una persona sea sana y saludable. Vamos con la cultura aymara después de el abreboca religioso cristiano, católico. Debe mantener armonías en 7 áreas de su vida. Una es la armonía de la cabeza hacia arriba. Es la armonía del ser con el todo, con sus valores, con sus principios, con sus creencias, con Dios, con la parte espiritual. La segunda armonía es la armonía de los pies hacia abajo. Es la armonía del ser con lo que nos sostiene, con lo que nos da raíces, con lo que nos sustenta, con lo concreto, con lo físico, con lo propio, con el trabajo. Hay una tercera armonía, que es la armonía hacia la mano derecha, y es la armonía del ser con sus emociones, con la familia, con los amigos más cercanos. La cuarta armonía es del ser hacia la izquierda. Es la armonía con los demás, con la sociedad, con la especie humana, con los vecinos, con los compañeros de trabajo. La quinta armonía es la armonía del ser hacia adelante. Y ellos sostienen que delante nuestro no tenemos el futuro, como muchos creemos, sino el pasado. Porque uno tiene delante lo que puede ver y el pasado es lo único que podemos ver. Es la armonía con lo vivido, es la armonía con lo conocido, es la armonía con aquello que podemos analizar. La sexta armonía es la armonía del ser hacia atrás. Esa es la armonía con el futuro, un futuro que no lo conocemos, pero que ya lo intuimos, lo presentimos. Todavía no es, pero ya pesa sobre nuestros hombros. Si hubiéramos sabido el futuro. En nuestras vidas, lo único que podemos conocer es el pasado. Lo podemos conocer, pero no lo podemos cambiar. Lo único que podemos cambiar es el futuro. Ojalá esta reflexión de Maguad en su profesión nos haga entender que ya tuvieron su oportunidad, ya les dimos el voto, ya ganaron, ya tuvieron las herramientas de ser un gobierno netamente empresarial, fondo monetarista, con sus aliados guerreristas. Ya, aquí está el ejemplo. ¿Y a dónde nos llevaron? ¿Por qué nos empecinamos en no regresar a ver, tratar de corregir el rumbo de este país? Lo podemos ir cambiando a medida que lo creamos poco a poco. La séptima y última armonía es la armonía del ser hacia adentro, del ser consigo, con su parte más honda y verdadera.
Y dicen estas religiones tradicionales nuestras que quien alcanza las 7 armonías está sano, quien no está enfermo. Tener armonía y tener equilibrio es estar sano. ¿En qué consiste la enfermedad sino en la pérdida de los equilibrios? ¿En qué consiste la sanación sino en la recuperación de los equilibrios? Desde la antigüedad, los pueblos han pedido que sus líderes sean una mezcla de sanadores y de guías. El líder restablece armonías y muestra caminos, arma consensos y enseña salidas. El líder es sanador de viejas heridas y profeta de tiempos nuevos, soñador de hermandades y creador de nuevas opciones, caminante sereno desde el presente hacia el futuro. Lo mismo que pasa con nosotros, las personas, pasa con nosotros, los pueblos, y con las formas en que vivimos, llamadas culturas o sociedades, y con los sitios en que vivimos, llamados ciudades o países. Nuestros pueblos necesitan vivir esas 7 armonías, y nuestros países deben conseguirlas, conducidos por sus gobiernos que busquen sanar heridas. Un seguidor, un suscriptor nos dice que Maguad puso como tasa interbancaria del 950%, se generó la hiperinflación y que al ser derrocado esta inflación bajó al 90%. Vamos a ver en un momento más algunas cifras oficiales, no creo que fue tanto, pero gracias por la reflexión. Un sofista, el maestro del sofisma. El Ecuador practica la primera armonía, la de su cabeza hacia arriba. Vive en armonía con Dios, con sus valores y sus principios. Somos un pueblo que ama la paz, la libertad, la democracia. Un pueblo que sabe reír, que busca la verdad, que practica la honradez y merece un gobierno que lo represente en esos empeños. Por eso, en nuestro gobierno, respetaremos todas las libertades públicas y los derechos humanos. Hablaremos con claridad, actuaremos con transparencia y combatiremos a la corrupción. No podía faltar el discurso de la corrupción, de las libertades, de los derechos humanos. No podía faltar. Cuando es lo primero que atentan, no con represión directamente, pero sí con medidas populares criminales. No hace... Miren este comentario. Pasó de 5,000 a 13,000 el dólar, entiendo, en un inicio, pero ya se radicalizó a 25,000 y así empresarios se encontraban con capital congelado en el banco y con deudas en dólares que se multiplicaron por 5. No solo empresarios. La gente de a pie, la gente que tenía ahorros en sucres. No aceptaré jamás ningún argumento, razón o pretexto que favorezca a la corrupción ni a la impunidad. Bueno, ocultó el financiamiento de Aspiazu, el banquero sentenciado, a su campaña electoral. He formado un gabinete compuesto por gente íntegra, conocida por su preparación y su honestidad. Les he dicho que al nombrarlos, les delego a cada uno de ellos parte de la inmensa responsabilidad que me ha entregado el pueblo ecuatoriano. Que eso, darles un pedazo de la responsabilidad que yo tengo, es un acto de suprema confianza. Les he pedido que no traicionen esa confianza y que nunca me pongan en la situación de escoger entre mi deber de presidente y mi afecto de amigo. Pues si el caso llegare a ocurrir, siempre prevalecerá mi responsabilidad ética y tomaré las decisiones que correspondan al presidente y no al amigo. Ahí está, su amigo. Jaime Durán Barba, Ramón Yulí, ustedes ya saben lo que representan.
lo que han representado, y hasta son confesos, ¿no? Con esto de la caja china, crear incidentes mediáticos para salvar a sus clientes. No importa mentir con tal de ganar las elecciones. Ahí está el reflejo. Ahí está. Principal asesor de este discurso que estamos escuchando. La señora Yolanda. El Poder Judicial, señor presidente, tendrá todo mi apoyo. La Comisión Anticorrupción volverá a ser integrada por gente idónea. Respetaré los dictámenes de la Contraloría General del Estado. Analizaré todas las denuncias documentadas que se presenten por casos de corrupción y sancionaré, si está en mis manos, o pediré sanciones si existieren culpables. Crearé un sistema de auditoría dentro de la Presidencia de la República para que actúe de manera rápida para evitar actos dolosos o culposos. Bueno, aquí el oyente nos dice, Juan José Pons, presidente del Congreso, que estaba sentado ahí, colega, amigo, militante del partido del presidente de la Democracia Popular, era socio de Aspiazo en Costa Trading, salió en su momento cuando surgieron los temas de las empresas vinculadas, y uno de los deudores del Banco de Crédito. Vemos que este mismo Pons fue uno de los asesores ad honorem de Lazo, así mismo ya lo comentamos. Trabajaremos hasta el límite de nuestras posibilidades para vivir en paz, dentro y fuera del Ecuador. Para la paz interna, trabajaremos combatiendo por igual a la pobreza y a la delincuencia. La pobreza porque es el caldo de cultivo de la violencia social, y la delincuencia porque representa la destrucción de valores que todos compartimos como sociedad: la vida, la integridad personal, algunas propiedades. Se le pasó por alto a Durán Barba en el discurso poner el narcoterrorismo. Le faltó narcoterrorismo y la narcopolítica. Se le escapó. Bueno. Apoyaremos a la Policía Nacional con equipos, capacitación y recursos, pero le exigiremos que cumpla con la ciudadanía. La ministra de Gobierno, la primera mujer en la historia del Ecuador que ocupará esa función. Lucía Armijos, hija del coronel Armijos, un consigne conservador en los años 80, cercano a los triunviratos militares, y actualmente funcionaria de las élites bancarias en Washington, firmes al Fondo Monetarismo, y junto a ella el canciller de Maguad, a la izquierda de la pantalla, José Ayala Lazo, primo hermano de Guillermo Lazo, siempre cercano, siempre por ahí. Jaramillo me parece que era también parte del equipo económico, un consigne defensor del neoliberalismo salvaje, y el ministro también Álvarez Grau, el dónde está la plata, terminó siendo parte del gobierno que desfalcó al Ecuador. Para conseguir la paz externa, continuaremos las negociaciones con el Perú, bajo la coordinación de los países garantes, a quienes agradecemos por su empeño en buscar soluciones apropiadas. Somos un pueblo que rechaza la guerra, porque cree en la paz, pero nuestro rechazo... Sí, gracias por la aclaración, mi amigo. Fidel Jaramillo fue el primer ministro de Economía de Maguad, y Armijos era ministra de Gobierno y después pasó a Finanzas. Por eso es que daba la presencia de Ana Lucía Armijos como ministra de Gobierno, y ustedes la saben lo que yo pienso. Terminaron sucumbiendo para convertirse en alfombras de los poderes que estaban detrás de estos señores, lindos para hablar, pero qué barbaridad. Cuando Ana Lucía Armijos asumió el Ministerio de Finanzas, luego de ser ministra de Gobiernos, le sucedió Vladimiro Álvarez Grau, que también era parte del gabinete, ¿no? La paz tiene ahora un nuevo nombre:
se llama desarrollo. Se lo puso Juan Pablo II cuando dijo: el desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Bolívar escribía que de entre todos los títulos que recibió en su vida, ninguno más grande que el de libertador. Yo creo que entre los calificativos que pueda recibir un gobernante latinoamericano moderno, ninguno más grande que el de pacificador, que el de integrador, que el de constructor del desarrollo. Dios mío, iba a firmar la paz con el Perú. Tenía un compromiso con la historia para ejecutar esto que está diciendo. Unidad, latinoamericanismo, bolivarianismo. Pero como llega un momento en que se atufan y comienzan a hablar del caudillismo, de la personificación de los falsos liderazgos, y etcétera, 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 se nublan. Comienzan ahí a declararse ya anti-alfaristas, anti-bolivarianistas, y solo para dejar el cargo rápido y para seguir los consejos que vienen de afuera. Hay que sanar heridas, olvidar rencores, pensar en el mañana para construir la paz, es decir, el desarrollo, es decir, el pan. Hay que sanar heridas, pero siempre y cuando ellos estén en el poder. Hay que pensar en el desarrollo cuando ellos están repartiendo y ejecutan el fondo monetarismo al pie de la letra. Hay que ser amigos cuando tienen la capacidad de hacerlo ellos, desde el poder y ejerciendo el poder. Cuando hay una propuesta alternativa, una propuesta de cambio, y además que funcione, pues se vuelven locos. Y se acaba la paz, y se acaba la armonía, y vuelve el discurso de odio, y son capaces de armar una guerra, y hasta volver a un triunvirato militar, con tal de evitar que otra fuerza política u otras fuerzas políticas asuman el poder. Nebot colaboró con Alfredo Balcario y su idea de ley de impuestos y la circulación de capitales ocasionó la liquidez en los bancos, etcétera, etcétera. Claro que sí. Reconozcamos. Hay que ver el documental del feriado bancario que hicimos hace algunos años, que está en Historia Viva, y ahí van a encontrar más detalles sobre este tema. La segunda armonía va de los pies para abajo. Es la armonía que queremos mantener en nuestro país con la madre tierra, con la Pachamama, con la naturaleza en general. Este es un país muy rico, con gente muy pobre. Jaime Roldós nos decía que parecemos un pordiosero sentado en un saco de oro. Y se da el lujo hasta de citar a Jaime Roldós, sin olvidar todo lo que hizo la democracia popular en contra de su Plan Nacional de Desarrollo y su doctrina. Poseemos una de las diversidades biológicas más grandes del mundo. Para encontrar en Sudamérica la diversidad biológica que existe entre el monte Chimborazo y el río Guayas, sería necesario viajar desde aquí hasta la Patagonia. Vamos a protegerla, al igual que los ecosistemas, los microclimas, los suelos, los recursos naturales. Aplicaremos criterios ambientales en todas las políticas del Estado, y el concepto de desarrollo sustentable nos permitirá prevenir daños antes que remediarlos. Continuaremos la lucha contra la contaminación. Galápagos seguirá siendo uno de los grandes símbolos biológicos en el mundo. Sí, y años después fue entregada por sus mismos coidearios como portaaviones naturales. Y junto con otras bellas regiones de nuestro país, potencializaremos el desarrollo turístico del Ecuador. Invitamos a la inversión privada para el desarrollo de la infraestructura que genera empleo y divisas a través del turismo, conocido como la industria sin chimeneas. El turismo, con todas sus limitaciones actuales, genera más de $300 millones de ingresos por año, y bajo nuestra orientación crecerá sustancialmente.
Ecuador es el país con la más alta luminosidad del mundo. Es el sitio con más días de sol al año y más horas de sol por día. Por lo tanto, el desarrollo de la geotermia y de la energía solar Desarrollo de la geotermia y de la energía solar. se impone. El petróleo ha sido la locomotora del desarrollo nacional en los últimos años. Queremos aumentar nuestras reservas y su explotación adecuada y ecológica. Vamos a modificar las leyes del sector para permitir mayor inversión privada. Vamos a duplicar la capacidad exportable y queremos construir un nuevo oleoducto para crudos pesados y su financiamiento vendrá del sector privado, al que aquí, como en las demás áreas del gobierno, le ofrecemos rendimientos justos, seguridad jurídica y reglas claras del juego. Construiremos los proyectos hidroeléctricos de Mazar. Construiremos los proyectos hidroeléctricos de Mazar, nada. San Francisco, nada. Toachi Pilatón Nada. y Daule Paripa. Explotaremos el gas del Golfo. Nada. Nada. Pura demagogia. A través del Ministerio de Obras Públicas y de Corp Ecuador, reconstruiremos la red vial afectada por el Niño y con el Ministerio de Agricultura apoyaremos con crédito, asistencia técnica y semillas a los agricultores. Pondremos especial énfasis en los sectores rurales, en las comunidades campesinas y en las comunidades indígenas. Estamos ya en la fase del discurso donde esboza su plan de gobierno. Claro, habla del país ideal, ¿no? Si es que con inversión privada se construirían hidroeléctricas en beneficio de la energía del país, con una alianza público-privada que permita este crecimiento. Hagámoslo bien, pero hagámoslo. Pero nada. La tercera armonía es la armonía con nuestras emociones y con nuestra familia y con nuestros amigos queridos. El Ecuador es nuestra familia. El Ecuador entero es nuestra familia. Pero es una familia llena de injusticias. El 60% de la población de nuestra familia es pobre y debemos sacarla de la pobreza comenzando desde hoy. Para conseguirlo vamos a cambiar la educación, a mejorar la salud, a incrementar la seguridad ciudadana, a dar vivienda y trabajo. Políticas públicas, Estado empoderado, Estado de bienestar. ¿Y entonces qué pasó? Combatir a la pobreza es el eje del programa social de un gobierno social. Creemos en la doctrina social de la Iglesia. Creemos en la opción preferencial por los pobres. Creemos en la economía social de mercado. Pero, ¿cómo dice eso? ¿Cómo dice eso? Estaba leyendo. Sus criterios de derecha en lo económico se controvertían con sus criterios de izquierda en lo social, pero terminaba abrazando al fondo monetarismo, al neoliberalismo, a la economía del sistema financiero internacional. Cerraba las puertas a otras posibilidades en el mundo. Y creemos en la tercera vía para el desarrollo, definida como la conjunción de una disciplina económica seria, el papel subsidiario del Estado y una fuerte inversión social por parte del Estado para los más pobres. Y entonces todo fue falso, dice Daniel Mosquera, pero antes al menos sabían hablar. Ahora ni hablan ni ganan. Por eso tendremos educación descentralizada y moderna, salud preventiva con énfasis en los proyectos de agua potable y salud hospitalaria. Entregaremos 300,000 soluciones de vivienda utilizando materiales prefabricados producidos por microempresas comunitarias. Batiremos el récord de construcción de viviendas populares contando con la participación comunitaria, las ONGs, sectores públicos y privados y con subsidios directos a la población pobre. Por favor, alguien que me escriba y me diga, este proyecto habitacional fue realizado por este gobierno o este programa o este mecanismo de crecimiento desde el Estado en lo social sirvió para este plan de algo.
por favor. El Ministerio de Trabajo y el de Bienestar Social pondrán énfasis en la creación de empleo y buscaremos la integración de todos los sectores sociales, económicos, regionales y políticos. A mis amigos políticos, y es muy bueno subrayar la palabra amigos, de oposición constructiva, y es muy bueno subrayar la palabra constructiva. Les digo que este es el momento de la mano tendida. Reconozcamos paladinamente una verdad. Nos necesitamos unos a otros. Vea esas figuritas por ahí. Dalton Basigalupo de la izquierda democrática, quien habla como la derecha republicana. Lo único social que hizo Maguad fue el bono de la pobreza, que era una limosna para las clases vulnerables. Sí. Después se convirtió en el bono de desarrollo humano y hasta ahora persiste, ¿no? Nosotros lo necesitamos. El Ecuador lo necesita. Varios lustros de exclusiones mutuas, de negaciones recíprocas, de oposición ciega, no nos han llevado a nada, excepto al fracaso. Es hora de cambiar. Debemos pasar de la cultura de la confrontación a la cultura de la concertación y el diálogo. Empecemos escuchando. Dejemos de gritar para que nuestras propias palabras puedan escucharse. Mi gobierno va a escuchar. Va a escucharlos a todos. Va a pedir ayuda. Va a pedir consejos. Optará por lo que crea más conveniente para el Ecuador. No pretendemos conocer toda la verdad ni tenerla. Queremos que en esa búsqueda conjunta de la verdad podamos participar quienes integramos todas las tiendas políticas. Este país demanda de todos nosotros por lo menos 4 o 5 buenos gobiernos consecutivos, uno atrás de otro. Pensemos que a los ciudadanos no nos puede ir bien si al gobierno le va mal. Somos pasajeros de un avión llamado país y nos interesa el éxito del piloto de ese avión. Maguad fracasó con sus políticas unilaterales, fondomonetaristas, neoliberales, verticales. Fracasó. Vino su vicepresidente Noboa Bejarano, fracasó. Vino Lucio, se viró, fracasó. Palacio medio quiso sacar la cabeza, fracasó. Vino una alternativa con el proceso de la Revolución Ciudadana y el país comenzó a funcionar. Pero como no estaban ellos, como no estaban a cargo, como no eran los que gobernaban, debían haber reconocido y sumado a ese proceso que comenzaba a darle al país réditos en todos los ámbitos. Pero no, como no son ellos, como no era la democracia popular, implementaron el discurso de odio, llamaron a sus panas los militares, llamaron a sus panas de la bancocracia, de la plutocracia para sembrar por el odio, por el camino de la duda. ¿Por qué, Maguad? No se sumó a estos 5 gobiernos que necesitaba el Ecuador para salir adelante. Y al contrario, emprendieron una persecución política, judicial, cuando el país comenzaba a funcionar, para terminar en exactamente lo mismo de esos años. Presidentes de 2 años, aguados, que no terminan su mandato, debilitados por sus políticas antipopulares, y que no les importa el prestigio del país ni el prestigio del gobierno. Les importa jugar para sus intereses y nada más. ¿O me equivoco? La carrera política no debe ser una carrera de obstáculos, en lo que quieren convertirla algunas personas en el Ecuador. Ustedes lo convirtieron. Tiene que ser una carrera de postas, de relevo. Ustedes lo convirtieron. Cada funcionario público es elegido, hace su trabajo durante 4 años y le entrega la posta al que le sigue. Y es del interés del que le sigue recibir esa posta en las mejores condiciones posibles. Propongo una relación respetuosa y fecunda con el Congreso Nacional. Tengan ustedes, honorables diputados, todas las libertades para fiscalizar los actos del gobierno, todas. Pero por favor, ayúdennos a gobernar. Dicten ustedes las leyes que el país necesita y apoyen los proyectos de interés nacional.
o de las provincias a las cuales ustedes representan. Eso es lo que el Ecuador demanda de nosotros en este momento. Libertad para defender nuestras ideas y principios, pero libertad también para apoyar los proyectos que el Ecuador necesita. La cuarta armonía. Otro coidiario, sentado ahí, parte de ese desastre. Ahí está, actualmente seriamente cuestionado por precisamente defender esos poderes. ¿Por qué no le escuchó a su líder Maguad? Respetar la democracia y las opciones alternativas que se venían en el futuro. No, cooptados por el odio, cegados por el odio. La armonía hacia la izquierda es la armonía con nuestros vecinos. Creemos en la integración latinoamericana. Por ello apoyamos todos los esquemas que impulsen la industrialización y el comercio exterior. El Pacto Andino y Mercosur, desde nuestra perspectiva, no son procesos opuestos, sino complementarios, al igual que el ALCA y los esquemas de integración global y regional. Ya estaba poniendo su firma en procesos cuestionados. El Pacto Andino, que venía cuestionado desde años antes. El ALCA, que era seriamente cuestionada por los tratados de libre comercio que iban a perjudicar siempre a los pequeños productores, a los pequeños agricultores. Queremos desarrollar proyectos en zonas de frontera norte con el presidente Andrés Pastrana y deseamos hacer lo mismo en la frontera sur con el presidente Fujimori. Quiero hacer un llamado al presidente Fujimori para que en un esfuerzo conjunto, responsable y solidario, pensando en el futuro de nuestros pueblos, firmemos la paz. Lo logró 2 meses después de octubre, agosto, septiembre, octubre, 2 meses después firmó la paz con Fujimori. Lo lograron. Tenemos un clip de cómo se puso el último hito en la selva ecuatoriana, los 2 presidentes. Lo estamos restaurando y digitalizando, ya les mostraremos. Y claro, también el 12 de noviembre del 99 firmó el acuerdo de cooperación concerniente al acceso y uso de los Estados Unidos de las instalaciones de la base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en Manta para actividades aéreas antinarcóticos. Bueno, como así no lo mencionó en el discurso, seguro le impusieron, Clinton le impuso meses después, ¿no es cierto? Entonces el Ecuador se estaba involucrando directamente en el controvertido Plan Colombia, declarando guerras que no nos competen, declarando guerras a Rusia, entregando chatarra rusa a Ucrania, así. Ese es su modus operandi, con tal de simpatizar a sus seguidores, a sus afines geopolíticos. Para ello, para firmar la paz, es necesario que encontremos, con el invalorable apoyo de los países garantes, propuestas globales y mutuamente aceptables para nuestros países. Creo en la diplomacia directa. Los cambios presidenciales en Bogotá y en Quito habrían constituido oportunidades brillantes para que el presidente Fujimori y yo nos conociéramos y habláramos. Desafortunadamente no se concretaron. Tenemos otras oportunidades en el futuro cercano. Le invito, presidente Fujimori, a que las aprovechemos para conocernos más, para entendernos mejor y para mejorar el nivel de vida de nuestra gente. Bueno, ahí ustedes ven a los expresidentes también en primera fila, ¿no? Ahí está Osvaldo Hurtado con su señora, Rodrigo Borja con su señora, y Sixto Durán Ballén, que era más o menos un calco de este gobierno, por las ideas de unidad republicana que tenía Durán Ballén y las ideas demócrata populares de Maguad. Suenan diferentes ideológicamente, pero defienden los mismos intereses, no tengan duda. Al final de todo, ¿qué ganamos con una guerra? ¿Quién gana con una guerra? Evitemos los riesgos de un conflicto armado.
Desmilitaricemos la zona ambos países y rodeemos a las conversaciones de paz del ambiente de tranquilidad que necesitan para arribar a puerto seguro. La quinta armonía es la armonía con nuestro pasado, lo que podemos ver y conocer porque lo hemos vivido. Nuestro pasado está ahí, no para ser negado, sino para ser integrado, para aprender de él. Yo hubiera querido que algunos gobiernos anteriores afrontaran los problemas del país con mayor decisión, pero algunos gobiernos han ido a la deriva. Ahí está. Algunos gobiernos han ido a la deriva y le ponen a Hurtado. Erosionando nuestros recursos, dañando a la economía y a la ecología y fracturando las bases de nuestra confianza. Y lo peor, aumentando más nuestra bajísima autoestima, que debe ser uno de los peores problemas que el Ecuador afronta. Estamos obligados a mirar hacia el futuro. Gobernar es como conducir un gran vehículo. Estamos obligados a mirar hacia el futuro, pero asentando nuestro cerebro en el pasado. Y este es el mejor ejemplo. Esto que nosotros hacemos en Historia Viva busca precisamente esa reflexión histórica para que a partir de estos momentos y estos eventos y estos fallidos discursos podamos entender que las palabras se las lleve el viento y que por sus obras os conoceréis. La lógica nos aconseja mirar más por el parabrisas que por el retrovisor. Tenemos que pensar en el futuro. Y esa es la sexta armonía, la armonía con el futuro. Han debido pasar más de 50 años para que una persona nacida en una provincia del Ecuador gane la presidencia de la República. Y han debido pasar más de 70 años para que una persona nacida en Loja acceda a la presidencia de la República. Vamos a sanear la economía y a controlar el déficit fiscal. Seremos disciplinados y coherentes. Aspiramos al final de estos 4 años a entregar un país con menos del 10% de inflación. Vamos a ver, la inflación. La inflación interanual para 1999, dado al declive económico que tenía, llegó a un 50%, que más o menos era el 6% del Producto Interno Bruto. Ustedes si se dan cuenta, hoy sería más o menos entre el 80 y el 100%. Pero miren lo que decía. Con el 5% de crecimiento anual promedio de su economía. 5% de crecimiento anual promovía, tuvo decrecimiento. Con 7.200 millones de dólares de exportaciones, no los 5.300 que tuvimos el año anterior, y con un 70% de incremento del gasto per cápita en el campo social. Nuestro plan de acción buscará la estabilidad macroeconómica, la reforma estructural, el respeto al medio ambiente, la equidad social y el desarrollo sustentable. Todo esto para que nuestra gente pueda vivir mejor. Por eso invitaremos al sector privado a intervenir en proyectos como la venta de acciones de las compañías de teléfonos, que la vamos a relanzar como un símbolo de nuestra esperanza de concreción de inversiones en ese tipo de proyectos que ahora maneja el gobierno. Creemos que el mercado es el mejor asignador de recursos en la economía y creemos que es el mejor regulador de los precios y el mejor regulador de la competencia también. Pero el mercado no es un regulador perfecto. Y si al mercado lo dejamos solo, trabajando solo, genera distorsiones e inequidades. Estas deben ser corregidas por el plan social de un gobierno social. Utilizaremos las 2 manos en el gobierno. La mano invisible del mercado, la famosa frase de la teoría liberal, más la mano visible del gobierno,
para corregir las distorsiones y las inequidades. Creemos que eso es lo que ahora hace falta en el mundo. Y el PIB decreció en casi el 7% con Maguad, dice nuestro amigo. ¿Dónde está pues la mano derecha del mercado y la mano izquierda del Estado? ¿Dónde? La séptima armonía hacia el centro, con nuestra realidad más íntima. Vamos a ver. Respetaremos nuestra diversidad cultural, nuestra riqueza étnica y promoveremos el derecho de las minorías y de los sectores más vulnerables para que sean conocidos y promovidos sus aspiraciones y derechos. Apoyaremos las reivindicaciones de género y toda suerte de participación social y comunitaria y apoyaremos frontalmente a la cultura porque consideramos que la cultura es la forma de expresarse, la forma de vida de un pueblo. No hay culturas superiores y culturas inferiores, no hay culturas mejores que otras, hay simple y llanamente formas de vivir que los habitantes de este planeta hemos descubierto y de las cuales tenemos derecho de sentirnos orgullosos y de defender para que se mantengan y no desaparezcan. Aquí estamos aprendiendo cómo la demagogia se eleva política de Estado y cómo las mentiras se encargan de engañar a los pueblos para hacer exactamente lo contrario. Y lo peor es que le seguimos creyendo. Soy por convicción, un municipalista. Vengo de un municipio. Es cierto, fue un buen alcalde. Hizo interesantes cambios en la capital, dos cosas importantísimas, por ejemplo. La avenida Oriental, que era una obra de infraestructura grande, y por ejemplo el trolebús. Posiblemente eso le llevó a ser presidente. Un alcalde con ese tipo de obras o de infraestructura monumental en una ciudad tiene una gran posibilidad de ser presidente. Y por lo tanto trabajaremos con alcaldes y prefectos. Apoyaré el principio de que los problemas deberán ser resueltos por las instancias más cercanas a la población. Y estos son los gobiernos municipales y sus derechos serán respetados, los de los alcaldes y los municipios, independientemente del partido político o de la posición que tengan ellos y que sirvió para que llegaran a los puestos que tienen. Para nosotros, gobernar es comunicar. Hablaremos siempre la verdad e informaremos de manera franca y frecuente para que nuestra gente participe con nosotros de los problemas y contribuya con sus soluciones. La mayoría de los problemas que afrontamos no son problemas de un gobierno, son problemas de un país y el país debe participar en sus discusiones. Hoy asumo la presidencia de la República en un país que ha sido golpeado por todos los desastres, el del niño y el de los adultos. Y yo no he sido elegido presidente por el pueblo ecuatoriano para presenciar la disolución del Ecuador. Ah, caramba. Pero es exactamente lo que ocurrió. Yo he sido elegido presidente para evitar que este país acabe de hundirse. Hay que cambiar una dirección y un destino. Hay que cambiarla trabajando con claridad, rapidez y valentía. Me pregunto, ¿quién debe hacerlo? Sino nosotros. ¿Cuándo hacerlo? Por supuesto que ahora. ¿Quién sino nosotros? ¿Cuándo sino ahora? Tenemos la decisión y la voluntad para actuar. Los pobres serán siempre el eje conductor de las políticas de gobierno y trabajaremos incansablemente para servirlos. Al empezar esta dura responsabilidad, quiero agradecer inmensamente a mi familia, que ha pasado alegrías y dolores, ansiedades y miedos por su solidaridad ejemplar. Me parece que se le iban las lágrimas, ¿no? A mi hija Paola, a mi madre, a mis hermanos,
a mis familiares más cercanos, verdaderos pilares de mi vida. Y ahora, mucho más fortalecidos por su fe en Dios, en el Ecuador y en todos ustedes. Quiero agradecer a mis amigos y colaboradores, a todos quienes participaron y trabajaron y empujaron esta campaña electoral que realmente hoy termina. Y estaba previsto que concluyera ahí esta intervención, pero voy a introducir algo más hacia el final. Esta mañana, en la Plaza de San Francisco de Quito, se realizó una ceremonia importante para el Ecuador. Representantes de todos los sectores sociales, de todas las comunidades que tiene el Ecuador, representantes de mujeres, de ONGs, del periodismo, representantes de toda la sociedad civil, se reunieron para rezar un credo por el Ecuador. Y cada vocero de cada sector dijo el Ecuador en el que creía, las cosas a las que aspiraba y las cosas a las que se comprometía. Y ese acto arrancó con un poema escrito por uno de los más grandes de nuestros poetas, Jorge Enrique Adum, que me impresionó tanto que quisiera que forma parte oficial de la intervención en esta tarde. Dijo Jorge Enrique: creo en un país que sea cuna, hogar y escuela, en cuyo pizarrón quede inscrito para siempre nuestro derecho a la vida, adquirido por el solo hecho de haber nacido, y los demás derechos que nos atribuye la ley por haber nacido aquí y no en otro sitio. Creo en un país donde el joven sea respetado como el adulto, la mujer como el varón, el pobre como el rico, el indio, el negro y el mestizo como el blanco, es decir, un país donde no haya más privilegiados que los niños. Creo en un país independiente y soberano, capaz de trazar libremente, en la mano abierta de la patria, la línea sin interrupción ni final de su destino. Creo en un país donde cada uno de nosotros sea parte del Estado y le exija educación y salud a cambio de su trabajo, y no solo un salario que no alcanza para pagar el desayuno, la flor o el ataúd. Creo en un país que ama la paz, la busca y la defiende porque sabe que victorioso o vencido, en la guerra es siempre el pueblo quien llora a sus muertos y paga las facturas del destrozo. Creo en un país de fronteras definidas para saber en dónde queda realmente la puerta de calle y dónde la puerta del vecino, del frente, para llamar a ambas, abrirlas de par en par y que entre por fin la luz del nuevo día. Creo en un país donde el ser humano sea punto de partida y destinatario del esfuerzo de quienes hacen las leyes y de quienes las aplican, y donde la justicia vea la verdad, aunque para ello debamos arrancarle la venda que lleva 1000 años en los ojos. Creo en un país del futuro, donde hayamos cuidado la tierra, la atmósfera y el agua limpias, como la madre que lava las sábanas para que nazca el hijo, y este para los hijos de sus hijos. Creo en un país donde la armonía de palabras, sonidos, cuerpos, formas y colores sea el milagro repetido cada día para todos y entregado a manos llenas como la lluvia, como sueños, como panes. Creo en un país esplendoroso por la multiplicidad de su población y de su geografía, donde cada persona, familia, comunidad, aldea, ciudad o provincia tenga el orgullo de haber formado, con su diversidad y diferencia, la patria única, que les debe mucho, la patria grande a la que le deben tanto. Creo en un país donde los jóvenes enarbolen como un diploma firmado por la nación el gozo de haber reparado
las cuarteaduras de la República, borrado las manchas de la historia y sanado las heridas del pueblo, lastimado muchas veces por el poder y la pobreza. Dios mío, pero si el poder y la pobreza es precisamente lo que exponenció en su gobierno para destruir lo poco que quedaba de esa década de los 90 y el inicio de los 2000. Creo en un país que encauce la fuerza y el ingenio de todos sus habitantes a la reconstrucción material y moral de la patria, rota como una cometa de agosto por el viento de la calamidad y por los hombres, tirada por la trenza hecha pedazos. Creo en un país donde seamos capaces de mirar sobre el hombro la ruina que queda a nuestra espalda y construyamos un paisaje luminoso para todos, porque vamos a la luz que está adelante y nos espera al final del túnel largo. Creo que ese país es este. Creo en este país. Terminó en Massachusetts, impartiendo la docencia como profesor visitante en el John Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard. Así terminan los protegidos. Pedía un juicio justo, decía, y con cargos fundados, porque a él no se lo podía juzgar por aplicar políticas económicas, porque el Código Penal no tipifica el ejecutar políticas públicas como delito. Quisiera repetir la invocación que me ha acompañado durante tantos años y que siempre la digo cuando asumo una nueva responsabilidad. Dios mío, dame la serenidad suficiente para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Dame la voluntad suficiente y necesaria para cambiar las que sí puedo. Y dame tu luz para que entienda la diferencia. Muchísimas gracias. Por ahí otro demócrata popular connotado, el insultador Marcelo Dotti, saluda a los presidentes de la región, del Pacto Andino, la triste mascarada que llamaba Reynoso, el Pacto Andino. Saluda a Gaviria, secretario general de la OEA, el nuncio apostólico, presidente de CCLL de Costa Rica. Heinz Miller no podía faltar, y saluda a las autoridades del Estado, a su codiario Juan José Pons, connotado bananero, y a quien sería años después, meses después, presidente de la República, el vicepresidente Gustavo Noboa Bejarano. Se perfeccionaron como persecutores porque no pudieron gobernar por sí mismos. Y su tendencia falló y fracasó cuantas veces estuvieron en el poder en Ecuador. El ex esposo de Marcelo Holguín, Juan Ruiz, fue secretario de Información de Maguad. Lo despidieron por un conflicto que tuvo con periodistas en Guayaquil, y en efecto Juan Ruiz era un buen portavoz, un buen comunicador de lo público en esa presidencia, en ese gobierno. Tranquilamente podría reemplazar al presidente con su vocería. Importante también esa figura comunicacional que fue creada en el gobierno de Maguad, sí. Rogamos permanecer en los sitios hasta que los señores presidentes de los países amigos hayan salido. Se va, y el primer abrazo a su pana Osvaldo Hurtado. Ya saben por dónde venía, ¿no? Ahí está, un joven presidente provinciano de Loja, asumía el poder, con ese discurso llenaba de esperanzas, y terminó en lo que terminó. Y se fue. El expresidente, ambos expresidentes, los dos expresidentes,
Qué ironía.